De 9 a 11, Primera Mañana. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. Primera Mañana. Buen día, ¿cómo andan? Aquí estamos, no hemos levantado las cortinas, yo me quedé con esa idea que usábamos en general cuando hacíamos el programa en el Café La Diaria, porque están levantadas hace rato. En la continuidad de La Diaria Radio ha llegado la mañana de La Diaria, con 2 horas de comunicación por delante y con Mariana Cianelli en la co-conducción. ¿Cómo te va, Mari? Muy buenos días, contenta porque parece que está saliendo el sol. Mientras venía de camino aquí, llovió, salió el sol, hubo viento, pasaron un montón de cosas en un plazo de 10 minutos aproximadamente, pero ahora está queriendo salir el sol, así que van a poder ver o les vamos a contar sobre esta vista privilegiada que estamos teniendo. Hay sol sobre la refinería de La Teja. Sí. Pero no hay sol sobre la Ciudad Vieja, por lo menos sobre la parte de la Ciudad Vieja en la que estamos, aunque creo que la que vos ves sí. Yo estoy viendo sol, sí. Más atrás cerca tuyo, de la aduana. Sí, ¿no? Del puerto, sí. Así de cambiante está Montevideo, raro el cielo, pero bueno, de todos modos mejorando en comparación con lo que tuvimos ayer, sobre todo, y en la noche previa, ¿no? Cuando hubo temporal. Sí, totalmente. El programa está empezando en este momento. Viene antecedido de la música, yo lo voy a decir así, la música de Yamila Silva, o miento. Sí, la música de Yamila. Se hace cargo. Que nos levanta el pulgar, que eligió canción en nombre de Panorama Informativo, ¿no? Quedaron a un margen Maggie Correa, Antonio Ladra y Yamila dijo, vamos por esta canción, y eso un poco ambientó esta llegada, lo que nos permite también ajustar la llegada a la mesa, la instalación en esta mesa de trabajo, que como siempre, porque es parte de nuestra tradición desde que empezamos el año pasado, tiene vasos, tiene diarios, tiene tazas. Justo ayer hablamos de prospección sísmica. En Uruguay de momento no hay petróleo, pero mi taza de café creo que petróleo tiene. Ustedes no la pueden ver, pero es de un color negro más oscuro que el de la taza por fuera. El café que tengo, como para que no nos quedemos en esta mañana, que aparte vendrá cargadita. Para arrancar con todo. Efectivamente. Son las 9:05. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Y La Diaria Radio tiene en este programa a un programa que siempre mira la portada en papel, porque tenemos esa cosa un poco antigua, un poco de ser chapados a la antigua, de precisar ver las noticias impresas. ¿Y a dónde nos lleva la portada de hoy? Sí, con una foto de Alessandro Maradei, una muy buena foto, se da cuenta que la justicia condenó a Moisés, el joven que mató a su padre, tras una vida de abusos. Fue sentenciado a 12 años de prisión, la fiscalía pedía 18 años. La jueza concluyó que en este caso no se aplicaba el perdón previsto para quien fue sometido a intensa y prolongada violencia por parte de la víctima. Eso estaba en el artículo que se intentó invocar. La jueza que mencionaste es María Noel Odriozola, que dice que ella no desconoce que existió violencia familiar, que la sufrió, en este caso Moisés, ni tampoco desconoce sus secuelas, pero advirtió que el contexto no resultaba suficiente para eximir de pena al imputado. Sí, en concreto la defensa de Moisés a cargo de Marcos Prieto invocaba el artículo 36 del Código Penal que habilita la absolución ante una respuesta del Estado ante casos de violencias, como fue este caso de Moisés, que sufrió una vida, como decíamos, de torturas y violencia, y la jueza entendió que no se daban todos los requisitos previstos, sobre todo porque existió una denuncia por parte de una de las hermanas de Moisés en 2010. El padre fue a la cárcel, cumplió pena y entonces la jueza entendió que allí de alguna manera el Estado había dado respuestas. Sin embargo, obviamente por parte de la familia se entiende que esa respuesta fue insuficiente. Sí, claro, los padecimientos fueron de Moisés, que terminó matando a su padre después de una vida entera de vejaciones de todo tipo, pero de su familia en un sentido general. Hubo testimonios con respecto a lo que sufrió su madre, sus hermanas. Una de sus hermanas dijo haber sido abusada por ese mismo padre más de 60 veces y tomó la palabra, como vos decías, después de conocida la sentencia, declarando en rueda de prensa que tomaba con mucho dolor la condena porque el Estado le había vuelto a fallar
y dijo que por ende la familia seguirá buscando hacer justicia por todos los niños y niñas que el Estado sigue sin cuidar. Sí, de hecho, la defensa va a apelar esta decisión de la jueza y va a pasar al Tribunal de Apelaciones. A propósito de temas vinculados a minoridad, a vulneración de derechos, ese va a ser uno de los temas que vamos a estar abordando en instantes nada más en la primera entrevista del día con la senadora Frente Amplista Blanca Rodríguez, una entrevista que va a empezar hablando de algo que pasará en instantes en el Parlamento, de lo que ya daremos más información, pero que también después entrará en la agenda más personal de Blanca Rodríguez en tanto senadora, y uno de los temas que viene trabajando desde su asunción es el de la infancia, la adolescencia y estos casos, ¿no? Cada Sí. tanto, desgraciadamente, hay casos que toman estado público que nos recuerdan todo lo que le falta a Uruguay en la materia. Bueno, estos temas van a estar también presentes en esa conversación. Lo otro que hablaremos con ella, y fue lo que yo recién adelanté, es que el senador colorado Pedro Bordaberry hoy va a interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro, y en el Frente Amplio, en la previa, hay absoluta tranquilidad y confianza. Sí, la interpelación, como decías, va a estar a cargo de Pedro Bordaberry y los ejes de la interpelación estarán centrados en la evolución del crimen organizado en el país, la dinámica territorial de los homicidios y de la violencia en los barrios, las estrategias adoptadas para el control efectivo del territorio y la protección de la población, además de, obviamente, la situación actual del sistema penitenciario. Sí, claro, evolución de población privada de libertad, condenas, o mejor dicho, condiciones operativas a nivel del sistema penitenciario y políticas de rehabilitación y reincidencia. A las 11 de la mañana va a empezar el llamado a sala. En la previa, Bordaberry escribió en la red social X que va a realizar la interpelación con respeto, altura y firmeza, y que se propone reclamar respuestas y aportar soluciones para mejorar la seguridad de la población. En la previa también se hicieron escuchar voces frente amplistas. Sí, en particular el senador Eduardo Brenta dijo a La Diaria que el oficialismo tiene absoluta tranquilidad con la gestión de Negro porque entienden que ha sido muy satisfactoria, y también lamentó que haya dirigentes de la oposición que sostengan que hasta que no apareció un plan de seguridad del gobierno no se hizo nada. Cambiamos de asunto. Esto es importante, tomó estado público en las últimas horas. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, planteó que se debe evaluar la relocalización de la planta de combustibles sintéticos que proyecta hacer en Paysandú la multinacional GIF Global. Sí, las declaraciones de Olivera fueron después de un encuentro con el presidente Yamandu Orsi en Torre Ejecutiva. Olivera confirmó que se está analizando la posibilidad de relocalizar la planta de hidrógeno verde de HIF Global dentro del propio departamento. Actualmente se manejaba que estuviera en la localidad de Constancia, a orillas del río Uruguay. Bueno, la idea es que se instale dentro del departamento en un sitio que, según dijo Olivera, ofrezca ventajas logísticas y condiciones ya existentes para el desarrollo industrial. Esta alternativa permitiría, según el planteo de Olivera, fortalecer el proyecto y al mismo tiempo contribuir a descomprimir eventuales cuestionamientos regionales, porque claro, recordemos que desde hace ya bastante tiempo, particularmente en la localidad de Colón, que es enfrente a Paysandú del lado argentino, pero a nivel también del gobierno provincial de Entre Ríos, allí hay un gobernador, Rogelio Frigerio, han surgido críticas al, por lo menos, emplazamiento actual del proyecto, entre otras cosas haciendo referencia a la contaminación visual que generaría una planta que tendría unas infraestructuras muy altas y se verían desde la orilla argentina, y se dice en Entre Ríos que eso perjudicaría la actividad turística que hay en esa ribera del río Uruguay. Aportó algo más que dijo Olivera hace instantes en Radio Mundo. Él entiende que esa relocalización, de la que Olivera no hablaba hace cuestión de 15 a 20 días cuando lo entrevistamos en la mañana de La Diaria, algo ha cambiado evidentemente en estos días, podría trasladar, según su idea, el proyecto de GIF Global a los predios que tiene ANCAP en Paysandú. Y esto linkea con otra inquietud de Olivera que también ha expresado en este programa, y está asociada, bueno, a cómo ese polo industrial de ANCAP en este momento de algún modo está en etapa de revisión producto de los cambios que en lo que hace al Portland ANCAP tiene previsto hacer, según su directorio, concentrando la actividad en minas en un contexto de pérdidas millonarias de esa actividad desde hace más de 2 décadas. Así que me parece que ahí Olivera, en función de novedades o cuestionamientos, capaz que muy recientes al proyecto de GIF, está buscando una alternativa que al mismo tiempo permite utilizar una capacidad eventualmente ociosa en Paysandú o generar
movimiento industrial en torno a la ciudad, que es algo que evidentemente les preocupa. Sí, y que estaba faltando y que estaba reclamando el intendente, todo lo que tiene que ver con el empleo en su departamento. Simplemente para redondear este primer bloque, porque ya está por aquí la senadora Blanca Rodríguez del Frente Amplio, con la que estaremos hablando en 2-3 minutos, les contamos que además de esa entrevista, tendremos una entrevista concentrada en la agenda montevideana, porque va a estar por aquí luego de las 10 de la mañana un dirigente del Partido Nacional que, a ver cómo decirlo, Mari, no es edil, pero está muy vinculado al trabajo de una parte de la bancada de ediles y edilas por Montevideo del Partido Nacional. Sí, Santiago Caramés, dirigente del Partido Nacional y líder de la lista 22, que tiene 3 ediles justamente en Montevideo, va a estar aquí en el programa para hablar de la agenda montevideana, la agenda partidaria también, en un escenario donde esos 3 ediles son clave para muchos de los proyectos que está intentando promover la Intendencia de Montevideo. Particularmente uno que estuvo en la conversación que hace un ratito en esta mesa tuvieron Maggie Correa y el intendente Mario Vergara, ¿no? La Intendencia se propone que habilite la Junta Departamental un proyecto que implicaría financiamiento extra presupuestal de casi $300 millones a dividirse en 5 áreas diferentes de inversión. Y eso precisa mayoría especial. Con los 3 votos de la corriente blanca de Caramés no alcanza, pero el Frente Amplio quedaría a un solo voto y habría, a priori, otras posibilidades, aunque el resto de la oposición parece, en líneas generales, un poco más reacia a aceptar. Entonces, es importante saber cómo está procesando el análisis de ese documento presentado por Vergara, por lo menos este sector del Partido Nacional, en un contexto en el que nos faltan rumores, eso lo habló aquí Vergara hace instantes, de presiones de los sectores mayoritarios del Partido Nacional en el sentido de hacer difícil que haya acuerdo. Bueno, todo eso lo vamos a hablar con el dirigente blanco que estará después de las 10 de la mañana. ¿Preparamos la mesa? Sí, antes los mensajes, ¿no? Los mensajes, porque del otro lado hay gente, yo sé que nos corren las pausas, que estamos adaptándonos a un tiempo nuevo, pero leer un mensaje, 2 mensajes, 3... no cuesta tanto, así que yo estiro mientras Mari pelea con un teléfono que, por otra parte, como ahora tenemos una programación extendida, tiene la pantalla un poquito afectada de tanto dedo que recibe y a veces se nos pone rebelde al aire. Yo el otro día quise leer mensajes, le pegué 3-4 veces con el dedo índice y no tuve suerte y tuve que terminar diciendo otra cosa. Yo no sé si Mariana no está en la misma pelea en este momento. No, mira, muéstrenla, ahí está, peleando, sí, ahí está. Esa es ahí creo que pude acceder a un mensaje, aparte de un mensaje. Andrés desde Rivera y Brito del Pino nos manda un video de esto que comentábamos recién, que hay nubes grises por un lado, de lluvia, de tormenta, nubes blancas, que va a salir el sol, una cosa de locos que están pudiendo ver aquí en nuestras ventanas de La Diaria de Radio. Cielo en debate y en el Parlamento en un rato eso también. Pausa y lo abordamos con la senadora Blanca Rodríguez. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9.
Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Llega desde Los Ángeles por primera vez a Montevideo La LOM. El trío que mezcla cumbia sonidera, soul de los 60, boleros clásicos y chicha peruana. En un viaje musical con sonidos vintage y ritmos latinos. 26 de abril, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Si así suena en la radio, imagina cómo suena en vivo. Hola. ¿Estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. 9 horas con 18 minutos, 9 horas con 18 minutos de la mañana de la Diaria, que inaugura su primera entrevista del día y es con una senadora del Frente Amplio, Blanca Rodríguez, que además hoy le hizo un espacio a este programa cuando luego seguramente le tenga que dedicar muchas horas a la permanencia en sala, no ya en la sede del Palacio Legislativo, del Poder Legislativo, porque hoy es día de interpelación. A las 11 de la mañana empezará un llamado a sala al ministro del Interior, Carlos Negro, y es uno de los varios temas que abordaremos en el tiempo que tenemos con Blanca Rodríguez precisamente. Bienvenida, Blanca, buen día. Muchas gracias, buen día para toda la audiencia, gracias por la invitación y quiero primero que nada felicitar este emprendimiento tan necesario que enriquece tanto la propuesta periodística de Uruguay y que le hace tanto bien a la República y a la democracia. Felicitarte a ti, Martín, que de todas maneras esto es continuar, pero en este edificio maravilloso en el que están. Y además en esta radio hay gente muy querida, así que les deseo lo mejor y por cierto que ya me sumaba a la audiencia. Muchas gracias por eso. El año pasado cuando empezamos el ciclo en el Café La Diaria estuviste creo que el segundo día. Bueno, hoy parecido, ¿no? Toca en los primeros días que son todavía de acomodarse al nuevo escenario, estar por acá. En aquel momento la agenda era la de un gobierno que estábamos a fines de mayo, no había cumplido 3 meses. Bueno, ha pasado, no es que tanto tiempo, pero ya más de un año, un mes y poquito más. Y hoy es día de interpelación, entonces vamos a empezar hablando de esa agenda inmediata parlamentaria, porque a las 11 empezará la interpelación del senador colorado Pedro Bordaberry al ministro del Interior, Carlos Negro. Entre los ejes anunciados por el interpelante, obviamente estará la evolución del crimen organizado en el país. Obviamente no, pero bueno, es una de las cosas que Bordaberry marcó y es un tema que está todo el tiempo presente en la agenda. También dijo que pedirá explicaciones acerca de la dinámica territorial de los homicidios y de la violencia en los barrios, estrategias adoptadas para el control efectivo del territorio y protección de la población, situación actual del sistema penitenciario, evolución de la población privada de libertad, condiciones operativas y políticas de rehabilitación y reincidencia. Como senadora oficialista, ¿cómo has preparado esta interpelación que me imagino va a durar unas cuantas horas? Sí, es probable que dure unas cuantas horas. Todo este planteo fue hecho previamente a que el ministro presentara el plan de seguridad, ¿verdad? Ese plan que tiene, ahora que además después de haberlo leído tuvimos que hacer un estudio más profundo para preparar la interpelación y eventuales argumentaciones en su defensa. Es un plan muy denso y yo diría que muy contundente. Yo creo que realmente hay aquí un plan, un proyecto, una propuesta y con aspectos que me parece importante señalar. Lo estamos haciendo en el marco de una situación vinculada a la seguridad que muestran algunos aspectos una evolución favorable. Si nosotros miramos, por ejemplo, el último trabajo del Instituto Nacional de Estadística, no ya lo que de pronto puede ser datos del Observatorio del Ministerio del Interior, con gente en la que yo confío sumamente, porque ahí tenemos cientistas sociales de primer nivel, pero bueno, de pronto hay gente que piensa que eso tiene intereses de las propias autoridades. El del Instituto Nacional de Estadística, incuestionables de todo punto de vista, está marcando un descenso importante en esa encuesta de victimización, no ya de denuncias que hicieron. Que se deriva de la encuesta continua de hogares. Exacto. De cerca del 40% de un descenso de los delitos vinculados a hurto, vinculados a rapiña, ¿no? Que es el robo con violencia.
un delito que venía creciendo muchísimo, que es el de la estafa, si tenemos en cuenta incluso todo lo que tiene que ver con ese mundo hasta el ciberdelito, tiene un descenso importante de casi el 20%. Entonces, yo creo que hay allí elementos contundentes que muestran que este plan ya se venía trabajando, que hay cosas que ya se venían haciendo. Y otro dato que me parece importante, Martín, en algunos departamentos 85% de aclaración de delitos. O sea, esto está mostrando que también hay un esfuerzo en el trabajo de investigación y en el trabajo de inteligencia con gente muy valiosa, como Ana Sosa, como Julio Sena, que están demostrando que vale la pena apuntar allí, a volver justamente importante el trabajo policial en investigación. Y para esto también me apoyo en uno de los ejes del plan que a mí me parece sustancial, que es el eje 8, que tiene que ver con la formación de la policía. ¿Y qué cambia ahí o qué es lo que destacás? Bueno, en principio nosotros veníamos de una policía que se preparaba 3 meses y salía con un revólver a la calle. Ya se pasó a un plan de 6 meses el año pasado y este año ya estamos con una preparación de 9 meses. Eso implica una dedicación a la formación que tiene otro tiempo y otro espacio. Pero además, el comisario Hugo de León, que es quien está al frente de la Escuela de Policía, señala precisamente cómo el marco teórico de formación que tiene que ver con ciencias sociales, que tiene que ver con que tengan formación en derecho penal, derecho procesal, derecho administrativo, que tengan formación en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con el también cuidado de las personas y autocuidado, si nosotros tenemos en cuenta que muchas veces el propio policía es el que está en riesgo. Esa formación que se le está dando, profundizando en estos ejes, me parece fundamental. Pero además, todos los policías, sigan lo que sigan, porque muchos después siguen las escuelas oficiales y se perfeccionan y hacen especialidades en las que también se va a insistir, porque se creó en la ley de presupuesto el Instituto Universitario Policial. O sea que hay quienes van a poder trabajar en un proceso de posgrados, también importante. A todos ellos se les suma la formación como policía comunitaria, ¿no? Es transversal a la formación policial. Y eso realmente me parece muy importante porque tiene que ver con cómo se vinculan con la sociedad y cómo se vinculan. Entonces, cuando nosotros hablamos en general en esta sociedad de la importancia de la educación, hemos hablado de la importancia de la educación en general, nos hemos ocupado más de una vez de hablar de la educación militar y qué formación reciben, y yo creo que pocas veces nos habíamos detenido tanto en la importancia de la formación policial, que están en contacto directo con la población. Entonces me parece que esta insistencia que se hace desde esa perspectiva de estar formando a la gente durante más tiempo y además con prácticas preprofesionales. Eso quiere decir que los policías, antes de salir a la calle, ¿verdad?, además de la formación que reciben en el entrenamiento, en el manejo de armas, van a tener la posibilidad de hacer su pasantía, si queremos llamarle, al lado de policías que ya estén en el ejercicio de la profesión. Entonces, este hincapié en la formación profesional de los policías no lo habíamos tenido tanto antes y me parece fundamental. 2 preguntas más con respecto al capítulo seguridad. La primera, mencionabas cómo de la encuesta de victimización, que complementa las estadísticas que a su vez el área estadística del Ministerio recaba, surge que hay menor incidencia de determinados delitos o caída de determinados delitos. Ahora, si uno, por ejemplo, se guía por la cifra de homicidios del año pasado, no es muy diferente a la heredada de 2024, que ya era muy alta, ¿no? Sí. El quinquenio anterior en cantidad de muertes fue un quinquenio que alcanzó cifras muy altas. Entonces, no se corre el riesgo, si uno se guía solamente por esos indicadores, de despegarse de una realidad que para mucha gente, sobre todo en las zonas de mayor violencia, sigue siendo muy compleja. Sí, es muy compleja. Y yo te diría que más que estarme fijando en cuántos muertos más o cuántos muertos menos tenemos que fijarnos en el cómo. Es decir, cómo vamos a trabajar este tema. Y yo creo que por eso el hincapié en la formación policial es importante. Creo que el programa Más Barrio va a estar seguramente atacando mucho a eso también. Creo que el trabajar el crimen organizado con esta perspectiva que incluye el narcotráfico, pero también incluye, por ejemplo, trabajar en organizaciones que están en la trata de personas. No hace mucho se desmanteló una organización de trata de niños que tiene vinculación con el narcotráfico. O sea, hay un crimen, un delito, digamos, que se va transformando permanentemente, que se va sofisticando permanentemente para una policía que tenía siempre la misma formación. Por eso me parece importante esto de la formación y hacer confianza en que esa formación va a ser clave. Obviamente tenemos una situación vinculada al crimen organizado que es compleja en la región, pero también hemos tenido resultados muy importantes. O sea, los 3
3 de los más importantes dirigentes de bandas vinculadas al crimen organizado están presos. Para ellos se están construyendo las cárceles de máxima seguridad. Ahí hablas de Betito Suárez, Fernández Alvin, y nos queda un caso más. Hay un tercero que no tengo presente el nombre, pero son 3. Que también ha conllevado otra dificultad, y es que hay familiares con vinculaciones que también están presos, que hay que protegerlos de manera especial porque corren un riesgo especial por esta consanguinidad, ¿no? Como nos ha pasado con ver que niños son baleados o son muertos porque tienen un vínculo de sangre con alguna de las familias que están en estas organizaciones. Eso ha implicado que también el Ministerio del Interior tenga que pensar en la protección especial de estas personas, protección y guarda porque están presos porque han cometido delitos también. Pero quiero decir, creo que hay una cantidad de variantes en relación al crimen organizado que son las que hay que atender. Y quiero hacer una puntualización más, Martín. Por primera vez, o es de las primeras veces que aparece con tanta prioridad en la organización de los ejes de un programa de seguridad, la violencia doméstica es el segundo eje. La violencia doméstica, la violencia contra niñas, niños y adolescentes, que tiene a nuestro país una incidencia muy importante y que aquí aparece priorizada de manera clave. Por lo tanto, yo te diría que, bueno, esto también requiere apoyos políticos, ¿no? Pero no solo apoyos políticos del gobierno. No es solo el oficialismo quien tiene que estar atrás de esto. Esto tiene que ser una política de Estado. Bueno, yo quiero ir a ese punto, ya que creo que abrís la puerta a la conexión con las opiniones de la oposición, ¿no? O a la oposición política, cuando decías no solo el oficialismo tiene que estar cerca de esto. Hoy el senador interpelante va a ser Bordaberry, y en horas previas o días previos a esta interpelación, una de las cosas que cuestionó es algo que se ha repetido mucho desde la oposición, y es la demora o lo que tardó el gobierno en presentar este plan, ¿no? Bordaberry dijo, asumen el gobierno hace un año sin un plan, yo nunca había visto en este país, y menos en un ministerio de la importancia del Ministerio del Interior, que alguien asuma sin un plan, y que el plan sea que van a construir un plan. Ese fue juego de palabras mediante el planteo de Bordaberry. ¿Demoró mucho el gobierno? ¿Debió estar antes este plan de seguridad? Lo que pasa es que haber consultado a todas las personas que se consultó, haber generado un diálogo a propósito de este tema, tener implicado en todo esto en distintas organizaciones sociales, haber conversado con los sindicatos policiales, tener gente de la academia, eso no se hace en 3 días. O sea, realmente este plan tiene una profundidad, tiene una organización que pocas veces se ha visto en un plan de seguridad en nuestro país. O sea que yo creo que hay motivos para la esperanza. ¿Debió haber estado antes? Bueno, tal vez consultando a menos gente, ¿no? Lo cual no siempre asegura que las cosas funcionen. Entonces, en nuestro país, en los últimos tiempos, habíamos perdido un poco la costumbre de que fueran convocadas las organizaciones y sobre todo las organizaciones sociales que están vinculadas. Si nosotros pensamos todos los diálogos que han estado en marcha en el último tiempo, el diálogo social, con lo que eso significa, el diálogo sobre la seguridad, porque pensemos que también en el gobierno anterior hubo una especie de intento de diálogo sobre la seguridad pública y se convocó a los partidos en el 3er año de gobierno. Acá estamos transitando, recién empezando el 2.º año, ¿no? Entonces, no es tan tarde, estamos a tiempo, porque siempre estamos a tiempo. Y bueno, más tarde o más temprano, yo lo que espero es que aquí no haya intereses políticos menores, sino que si esto funciona, los réditos no se los lleva el Ministerio del Interior, ni el ministro Negro, ni Yamandu Orsi, ni el Frente Amplio. Los réditos se los lleva la sociedad. Si esto funciona, vamos a estar todos mejor. Bueno, vamos a ver quiénes son los que colaboramos para que esto funcione y salga de la mejor manera, y lo que no funciona, obviamente, hay que denunciarlo, ¿no? Marzo y abril han sido meses de mucha presencia del gobierno en general. Algunas cosas las enumerabas, la presentación de este plan de seguridad que fue en marzo. Hace pocos días, ya en abril, la primera estrategia nacional integral de abordaje a la situación de calle fue presentada. Para el 30 de abril habría ya un insumo vinculado al diálogo social sobre protección y seguridad social. A esto le podríamos agregar otras cuestiones, ¿no? Como disparador, el 2 de marzo, el discurso de Orsi, eligiendo ir a la Asamblea General. El plan muchas de apariciones. Integral, ¿no? El proyecto de trabajo integral. Exacto, también. Muchas apariciones, me parece, pasando a otro plano del presidente. Hoy Búsqueda informa que en el comienzo de este año duplicó su presencia en medios de comunicación, en noticieros en horario central, en televisión. También se ha visto muy activo al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Da la sensación de que hay un gobierno tratando de levantar el perfil, dice hoy en Búsqueda el senador Daniel Cayani, tratando de
situarse en el medio del ring, pero que convive con evaluaciones de gestión que dan cuenta de saldo negativo, por lo menos en 4 casos que entre febrero y marzo se han presentado en tanto encuestas de empresas distintas. ¿Qué lectura política haces de ese fenómeno? Y bueno, yo creo que hay un trabajo muy importante del gobierno, sí, con más aparición pública y con una mayor importancia a la comunicación de las cosas. Yo creo que la mejor comunicación son los hechos, ¿no? Como dice Giuliano da Empoli en El Mago del Kremlin, a propósito de Putin, la mejor comunicación son los hechos más que el relato de los hechos. Pero el relato de los hechos importa. Entonces yo creo que el gobierno ha empezado a poner en el centro precisamente la comunicación de las cosas que está haciendo o que va a hacer. Y sí, hay una mayor aparición del presidente, hay una mayor comunicación con la ciudadanía. Yo creo que el anuncio, lo que yo te decía del plan de trabajo integral con esos $10 millones por año. Ese es el proyecto de ley integral de empleo. Integral de empleo, ahí está. Para jóvenes, para mayores de 50 años, para jefas de hogar, para personas de distintos colectivos que han sido históricamente postergados. Eso a mí me parece importante. Y me parece importante que se haya comunicado en esos términos. Lo mismo el plan de seguridad, que me llama la atención, Martín y audiencia, que un plan que realmente te lleva por lo menos 2-3 días leerlo todo, y ya no te digo estudiarlo, a la media hora ya tuviera gente hablando mal del plan. O sea, eso ¿es constructivo? Yo no lo califico, le pregunto a lo bien. ¿Eso es constructivo que vos a la media hora de la presentación de un plan que tiene la intención de mejorar la situación de la seguridad se esté diciendo que no funciona? Realmente, lo mismo con otros aspectos, con otras comunicaciones que ha hecho el gobierno, pero sí, coincido con que hay una mayor presencia y hay una mayor importancia de la comunicación en el gobierno. Yo recién aludía a las evaluaciones negativas que arrojan por lo menos 4 encuestas de la gestión del gobierno, Equipos, Opción, Cifra y Factum, presentadas entre febrero y marzo, cuando más o menos estaba conmemorando el primer aniversario del ejercicio del gobierno precisamente. Algunos de esos estudios agregan que hay en esa base de disconformidad mucha gente votante del Frente Amplio. ¿Qué te dice al respecto la militancia Frente Amplista? Bueno, yo recorro los comités bastante y converso con la gente. Y sí, tenemos votantes que están desconformes, que tienen urgencias, que tienen una legítima y justificada ansiedad y preocupación porque las cosas mejoren. Nosotros recibimos una situación social compleja. Recibimos muchos de los proyectos que aliviaban a personas con vulnerabilidades prácticamente estancados. Yo te doy un dato. Recién el Ministerio del MIDES está pudiendo atender en el sistema de cuidados a personas que están anotadas en el 2022. Un atraso de 7.000 personas esperando cuidados. Entonces, ese es un ejemplo. Y lo que quiero decir es que frente a ese estancamiento, es probable que haya gente que quiera soluciones más rápidas. Y yo lo entiendo, pero también es importante contarle a la gente todo lo que se hizo en este plazo, ¿no? Todo lo que se hizo en materia de salud, en reducción de las esperas, en presencia de medicamentos. Ya no es un problema conseguir los medicamentos, que sí lo era. Ya no es un problema acceder a una intervención oftalmológica para los niños, que sí lo era, ¿no? Eso se incrementó en un 55%. Ya no es un problema almorzar en las escuelas de la UTU y en los liceos para 40.000 adolescentes, y lo era. Ya no es un problema para mucha gente poder terminar su ciclo en secundaria, porque la beca Mutia va a llegar a muchos más al final del periodo, pero estamos hablando de que se duplica para cientos de adolescentes. Entonces, también creo que hay que relevar que ha habido un objetivo central en la situación de las personas más vulnerables, de los niños que queremos que vayan a la escuela y entonces coman, de los niños que queremos que terminen en el liceo y por eso la beca Butiá y por eso los almuerzos en 50 liceos. Me estaban contando, en Rivera inauguraron 3 comedores para gente de secundaria. Eso en un departamento del norte del país es muy importante. Entonces, si además estamos extendiendo el horario para más de 100.000 niños, ¿no? Horario completo y extendido en las escuelas. Entonces, realmente hay allí, en materia de infancia y adolescencia, una dedicación presupuestal. En materia de adolescencia es histórica. Ya iremos a ese punto en el segundo bloque, porque ¿sabes por qué es uno de los temas que trabajás y lo abordaremos aparte. Pero lo que quiero es señalar en dónde han estado precisamente los puntos santos del gobierno. Y yo creo que han estado en esas situaciones. Y también creo que hay una disconformidad con situaciones que a la gente le molestan o que le preocupan. Bueno, ¿cuáles son esas? Yo creo que el tema del trabajo es un tema preocupante para las personas. Pese a que la cifra de desempleo
Sí, se arroja crea. un número Sí, tirando sí. abajo en comparación con Sí, otros sí, 7 y recientes. pico, puede llegar a 8, lamentablemente, decía el ministro, pero bueno, se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, nosotros todavía necesitamos salidas laborales para los jóvenes. Y yo creo que eso es una preocupación. Como, pese a que el salario aumentó más de un 2%, es una preocupación el tema de los bajos salarios. Es una preocupación el tema de la vivienda. Es un tema difícil y están en este momento 3 planes en proceso. Entonces, realmente eran tantas las cosas y tantos los flancos que había que atender que priorizar fue complejo con un presupuesto con dificultades. Ahora, porque pero en esa, porque yo hacía la pregunta recién o hace un par de minutos de la disconformidad fundamentalmente vinculada al electorado frente amplista, ¿no? Lo que la gente te transmite en los comités de base, en las recorridas. ¿Qué importancia le das en ese estado de ánimo, si se quiere, o si lo podemos definir así, a aspectos como la política internacional, particularmente el posicionamiento sobre Gaza, el hecho de que el gobierno no haya dado el paso de decir allí hubo un genocidio, y a otras cuestiones como la política económica y eventualmente la mirada que ciertos sectores pueden tener en un sentido crítico con respecto a la gestión del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Ordona, y del equipo económico? Bueno, en lo que tiene que ver con esa disconformidad en relación a la política internacional, me la plantean obviamente. Yo ahí he sido muy clara desde el principio. No tengo ninguna duda de que el gobierno de Netanyahu cometió y está cometiendo genocidio en Gaza y que además continúa con una política destructiva sin precedentes. Lo mismo el presidente de los Estados Unidos. Entonces, creo sí que allí la izquierda tuvo una posición, el Frente Amplio, los legisladores marcamos una posición, el Senado, la bancada de senadores marcó una posición que no fue la posición que marcó el gobierno. Pero bueno, todas esas miradas conviven en el Frente Amplio. El tema internacional, yo no sé si hemos incorporado toda la gravedad del momento que está atravesando el mundo. O sea, lo estamos viviendo en el combustible, lo estamos viviendo en una cantidad de situaciones que hacen que la gente dude hasta si va a viajar a ver un hijo por lo que está pasando en el mundo. Entonces, incorporar esa variable es muy importante. No creo que haya que incorporar la variable si hacemos tal cosa, se enoja la potencia del norte, porque no es así como funcionan los países, ¿no? Entonces, la mirada obviamente de Cancillería ha sido esa. En otras ha tenido una mirada absolutamente compartible, ¿no? Desde el punto de vista comercial, sobre todo. ¿Pero puedo decir que Cancillería aplicó la mirada de no dar determinados pasos porque se puede enojar Estados Unidos? No, eso es lo que dice la oposición, de que no hay que dar determinados pasos porque ahí se puede molestar a Estados Unidos, porque ahí la embajada está muy atenta y se molesta. Eso es lo que dice la oposición, ¿no? Por ejemplo, dice el presidente no puede ir a España ahora a este encuentro porque se puede molestar el escudo del norte y qué sé yo. La invitación de Pedro Sánchez está saludando ahí. Exacto, y Lula Silva. Entonces, creo sí que en lo de Gaza no compartí esa posición del gobierno. Y después creo que también hay otro aspecto que en materia de seguridad a los frenteampistas les duele mucho, que es la gente en situación de calle. ¿no? Ese es todo un tema, ¿no? Que en las últimas horas se volvió un asunto de discusión hacia adentro del gobierno. ¿Qué te dicen a propósito de eso? Bueno, la gente no le parece digno que tengamos personas en situación de calle. A mí en los comités no me dicen que quieren que lo saquen, no es un tema de mejorar el paisaje, es un tema de conseguir para estas personas un lugar en esta vida y en esta tierra. Entonces, ese fenómeno, que no es solo uruguayo, pero a nosotros nos tiene que lo he visto en países ricos del norte y de Europa, a nosotros nos tiene que preocupar. Lo que pasa aquí, bueno, está requiriendo, como se ha transmitido, una mirada transversal de los distintos organismos que atienden el tema. Creo que hay una mirada a largo plazo por primera vez del tema, pero creo también que tenemos una transición que nos urge mucho más que los plazos que a veces se pueden implementar desde el gobierno, que no es fácil, pero cuando hablamos de gente en situación de calle, gente no está bien porque son muchas personas con realidades muy diferentes. Nosotros ahí deberíamos poder hacer una clasificación. Nosotros tenemos gente que está allí por razones de salud mental y adicciones. ¿Eso lo tiene que resolver el MIDES? Parecería que no. Tenemos gente que está allí porque acaba de salir de la cárcel. Tenemos gente que está allí porque perdió el trabajo y perdió la posibilidad de pagar un alquiler. Tenemos gente que está allí porque hay cierto nivel de cronicidad en algunas personas. Entonces, muchos de los que están allí no quieren estar allí. Si nosotros pudiéramos ofrecerles salidas, rutas de salida, claramente disminuiría la gente en situación de calle. Pero en este momento, yo entiendo la situación del MIDE, ¿no? Cuando algunos reclaman que los lleven a los refugios, si no quieren verlos en la calle, pero van a los refugios y, como dice el ministro, al otro día salen del refugio y vuelven al lugar. ¿Y qué va a hacer?
no tienen a dónde ir, no tienen un lugar donde vivir y no tienen un trabajo. Entonces, construir rutas de salida parece que es lo prioritario para estas personas. ¿Y la estrategia nacional recientemente presentada apunta en esa dirección? Me parece buena, me parece que por primera vez está esa coordinación del MIDES de estos distintos ministerios que tienen que operar: vivienda, salud, trabajo, economía, interior, pero todo lleva su tiempo. Y el invierno lo tenemos a la vuelta de la esquina. O sea que probablemente haya que implementar una transición que atienda a determinadas urgencias. Yo estoy ya pasando el tiempo del primer bloque. Te quiero hacer una pregunta para cerrar este tema y venir después con la agenda más vinculada a los asuntos de infancia y adolescencia. ¿Cómo viviste las discusiones que hubo a la interna del Frente Amplio con respecto a la gestión del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, que llevaron a que días atrás el secretario de la Presidencia dijera que había operaciones políticas al interior del Frente Amplio contra Sibila? Bueno, no sé si había operaciones políticas. Sí sé que algunas personas estaban preocupadas por el tema. Yo estaba preocupada por el tema también, lo hablé directamente con el ministro. Pero realmente yo creo que le estaban pidiendo al MIDES cosas que el MIDES no puede hacer. O sea, el MIDES no puede curar a la gente que tiene adicciones ni que tiene problemas de salud mental. Ahí no es el MIDES. En todo caso, el MIDES tendrá que coordinar cómo llegan otros ministerios. El MIDES no puede resolver a la gente que no tiene casa, ¿no? Que además creo que ha generado algunas propuestas y también genera en este plan algunas propuestas que son importantes. Por ejemplo, pensar que una persona en un refugio le sale al MIDES 40.000 pesos por mes, y pensar que un alquiler de una casa con 4 habitaciones donde pueden convivir de pronto 8 o 10 personas le sale 30.000, bueno, hasta desde el punto de vista económico la ecuación es mucho más favorable y permitiría que esas personas convivieran, tuvieran una vida comunitaria. Bueno, pero todo eso lleva un tiempo y tampoco es fácil conseguir casas que las quieran alquilar para estas personas como lo quieren alquilar para hogares del INAU. Entonces, hay allí algunos planes que se plantearon, como las viviendas para las personas que recién egresan de las cárceles. Se está pensando en 350 soluciones habitacionales, el egreso acompañado, las duplas con personas vinculadas a los tratamientos de adicciones. Lo que creo es que la realidad nos apura mucho más que el tiempo que lleva esta coordinación, pero sí me parece muy importante que se esté estableciendo esta coordinación a futuro para que no sea solo un plan invierno, porque el plan invierno así solito no nos resuelve nada. Estamos hablando con Blanca Rodríguez, senadora del Frente Amplio. Hacemos una pausa y volvemos con la segunda parte de la entrevista. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado.
9:46 minutos de la mañana, 9:46 de la mañana de la diaria. Seguimos conversando con la senadora del Frente Amplio, Blanca Rodríguez, que en su momento, cuando nos visitó el año pasado, marcó como eje del trabajo parlamentario, en aquel momento todavía muy reciente, que estaba desarrollando, a ver, por lo menos 4 términos o conceptos, palabras: educación, cultura, infancias y ambiente. Vamos a hablar de infancia, sobre todo en este bloque. El año empezó arrojando una serie de hechos muy duros, terribles con respecto a niños, niñas y adolescentes. Hubo, en realidad, entre las últimas horas del año pasado, el 31 de diciembre y el 6 de febrero, muertes de menores que estaban bajo amparo del INAU en situaciones muy diversas, muy dispares, que ameritaron una comparecencia del ministro Civil ante la Comisión Permanente durante el verano. Más o menos por esa fecha se dio el terrible caso del asesinato a golpes de un adolescente, Jonathan Correa, perpetrado por su padre. Y ahora, incluso por otros motivos, estamos hablando de lo mismo a partir del caso de Moisés Martínez. Hoy abríamos el programa hablando de que fue condenado, es ya una persona mayor de edad, pero que padeció violencia de su padre durante capaz que más de 2 décadas y lo mató en un contexto en el que también eran violentadas sus hermanas y su madre. Entonces, hablando de las infancias y en un país que tiene estas dificultades, me parece fundamental empezar hablando ahora en este bloque con Blanca Rodríguez de la marcha del proyecto de ley, impulsado justamente por ella, de creación de una figura de comisionado parlamentario para las infancias. ¿En qué está eso? Bueno, el proyecto fue aprobado en la Comisión de Población y Desarrollo y ahora se va a tratar en el Pleno del Senado para la consideración de todos los senadores en los primeros días de mayo. Buscamos que sea aprobado, cosa que en el Senado puede ocurrir porque el Frente Amplio tiene mayoría. La oposición, no sé si en bloque, algunos legisladores, los que integran la comisión, se han mostrado contrarios al proyecto. Yo creo que nosotros hemos hablado mucho del tema infancia, tenemos diagnósticos del tema infancia, pero la realidad nos está mostrando que esos diagnósticos son ciertos, pero lo que no tenemos son estrategias valederas frente a esos diagnósticos para trabajar antes, ¿no? Para prevenir situaciones. El Estado viene fallando en una cantidad de instancias en relación a los niños, niñas y adolescentes, y la verdad que a mí no me gusta hacer marketing con nombres de nadie, pero creo que los últimos casos están mostrando eso, ¿no? Un niño que está todo golpeado y que dice que se golpeó al fútbol, claro, lo interroga frente a su familia y dice que se golpeó al fútbol. O sea, pero parece tan básico en el marco de la psicología infantil que tiene que aplicar la gente que trabaja en eso, que no lo pueden entrevistar adelante de su familia porque tiene miedo, y la familia también tiene miedo. Pero además, en ese marco, ¿por qué no lo ve un forense? Que es quien va a saber si eso es del fútbol o si eso, a ver, le partieron el hígado de una paliza. Seguramente no se puede confundir esos con golpes del fútbol. Pero bueno, creo que hay una cantidad de cosas que lo que muestran es que lo que falta es un seguimiento. Los derechos están, pero hay que hacer el seguimiento de que esos derechos se cumplan. Nosotros hemos sido una sociedad que pretendió ser muy garantista, ¿verdad? Y a veces la gente cuando dice, bueno, no, pero existe mucha institucionalidad y la burocracia. Lo que pasa que, esto lo conversamos mucho con una abogada que tengo en el equipo, las democracias, a medida que se profundizan, ¿no? También se vuelven más sofisticadas en sus organismos. Y si no, miremos en el mundo la cantidad de organizaciones que han nacido precisamente para cuidar los derechos de la infancia, los derechos de las mujeres, los derechos de los migrantes, de los colectivos que han sido postergados. Este proyecto, para mí, tiene precisamente esa condición. Estamos designando a alguien que se va a ocupar de hacer el seguimiento de cada caso en el lugar que tiene que hacerlo, de asegurarse de que cada denuncia siga el curso con las garantías que tiene que tener para prever que no se nos vaya una vida más. Nosotros tenemos instituciones públicas denunciadas por personas, por niños que viven en ellas, por familiares. Tenemos muertes en esas instituciones, que además creo que la dirección del INAU tiene una honestidad en este momento para precisamente relatar eso, para decir por qué, para investigarlo, que me parece muy loable. Y además tenemos una dirección del INAU que quiere que las cosas mejoren, que quiere esta figura del comisionado parlamentario. También la quiere UNICEF, que nos permitió contactar con muchos países que la tienen, la figura del comisionado parlamentario para las infancias, y que han mejorado mucho su situación. En Europa la tienen los países nórdicos desde hace muchísimo tiempo. En Suecia, el comisionado parlamentario, que de hecho también yo le agradezco al embajador de Suecia en Argentina que me acercó información, es una figura adorada por la sociedad, ¿no? Defendida siempre. Esperemos que acá podamos asegurarles a los niños precisamente la creación de esta figura para que los defienda. Yo mencionaba en la introducción a este bloque o de este bloque el caso de Jonathan Correa, ¿no? Allí supimos después de que
el padre lo mató, que en su momento habían existido reportes de organizaciones educativas y que al mismo tiempo toda otra parte del Estado, con la Fiscalía incluida, decían no haber recibido nunca eso que el sistema educativo decía sí se advirtió. Una eventual figura de comisionado parlamentario sería útil para que esas desconexiones que hay intraestado dejaran de ser tales. Sí, porque lo que prevemos es que las denuncias le lleguen también al comisionado. Siempre y directamente en cada caso. Y que haga el seguimiento. Pero además, nosotros tenemos que muchas de las situaciones que suceden en el ámbito privado, Martín, se han transformado en cosa pública. La violencia doméstica ya no es algo que sucede adentro de la casa y entonces nadie se puede meter. Nosotros tenemos muchos niños violentados físicamente, emocionalmente, sexualmente, en sus propias casas, ¿no? Y allí es como que el ámbito, no, eso se terminó, eso de que es privado. Eso es escena pública para las democracias. Entonces también allí el comisionado puede trabajar. Y quiero hacerte una precisión, porque es algo que muchas veces también se ha manejado. Existe la Institución Nacional de Derechos Humanos para estos temas. La Institución Nacional de Derechos Humanos atiende discapacidad, tercera edad, ambiente, presos, búsqueda de restos de desaparecidos con 50 funcionarios. En el tema infancia hizo un pedido de presupuesto recién en el último presupuesto, porque lo que tiene es el mecanismo de prevención de la tortura para la infancia en los casos de menores que están institucionalizados en lugares públicos. No trasciende eso. Y yo creo que los resultados están mostrando que nos hace falta otro cuidado de las infancias, que lo que existe no está funcionando. Ese comentario, de alguna forma, se adelanta a una pregunta que venía ahora, porque durante el proceso de discusión del proyecto de ley que presentaste, surgieron reparos desde la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, en particular su presidenta, Mariana Mota, los trasladó en el sentido de decir, esta institución ya hace lo que haría esa figura y por ende, por lo menos Mota planteó claramente que ella discrepaba con la existencia de la figura. Sí, yo me reuní con la doctora Mota. ¿Y qué dejó esa reunión? Bueno, ella no lo veía con buenos ojos, pero tampoco manifestó que fuera una cosa que perjudicara a la infancia. También me reuní con Petit. Yo me he reunido con constitucionalistas, me he reunido con todas las organizaciones que trabajan en infancia, o prácticamente todas. Me he reunido con gente del exterior que tiene experiencia en estos temas. INAU, UNICEF, digo, realmente el PIA, la plataforma, de infancias, realmente yo creo que durante 1 año y medio hemos trabajado en todos los flancos este proyecto para mejorarlo y perfeccionarlo de la mejor manera. A veces cuando dicen más burocracia, no, estamos hablando de una persona que trabaje y siga cada tema. Los resultados están demostrando que si alguien se estaba ocupando de esto, se estaba ocupando mal. ¿Qué pasa a nivel del gobierno? ¿Por qué lo pregunto? Hay un gabinete creado por ley, sí, ¿no? Por suerte, sí. Que es el Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, resultante de la Ley de Garantías para las Infancias, que en su momento promovió, siendo legisladora, la hoy ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. Ese gabinete se reunió por primera vez el 12 de marzo, cuando hacía horas que había sido asesinado Jonathan Correa. Y no pasó inadvertido ese dato. Mucha gente dijo, bueno, pero recién ahora sesiona, esto no debería tener, aunque en un gabinete no se van a trabajar casos puntuales, pero aunque más no sea como señal política, un funcionamiento regular, periódico, desde el momento en el que la ley ya habilitaba convocarlo. ¿Tuvo omiso allí el gobierno? Se demoró un poco en la reglamentación, lo que pasa que es una ley muy compleja. Eso fue lo que me transmitieron desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. De todas maneras, lo que hace esa ley, que está muy bien, lo que llamamos la GAPIA, ¿no? En la abreviatura del inicio de cada una de sus palabras, lo que hace esa ley es una coordinación, ¿no? A nivel de los organismos estatales, es un gabinete del Ejecutivo. Nosotros acá estamos hablando de un comisionado que esté por encima de eso. Reporta al Legislativo, pero está ajeno a lo que son tener vinculaciones con el gobierno en términos de tener que respetarlo o tener que reportarle. No, aquí no tiene independencia total de las autoridades del Ejecutivo, ¿no? Y de los ministerios. Es un comisionado parlamentario. Entonces remite al Legislativo, que es además quien le va a pagar el sueldo. Entonces, allí me parece que hay una distancia y una independencia que es muy importante que tenga. Le agrego a esto, para cerrar ya la entrevista, la capa presupuestal. Hoy en el primer bloque algo avanzabas en el sentido de defender lo que el presupuesto nacional vigente, la ley de presupuesto, establece en términos de recursos para infancia y adolescencia. En ese presupuesto se estableció en el monto incremental para el ejercicio 2026, que es un monto de $140 millones, que hay un 40% que se reparte entre distintas políticas a través de distintos organismos,
que están vinculadas a infancia y adolescencia. Ahora, estamos en un proceso de revisión de las proyecciones de crecimiento, lo que va a impactar sobre los proyectos de ley de rendición de cuentas y, por ende, sobre los recursos futuros. ¿Cómo está siguiendo eso que se va a instalar como discusión a mitad de año cuando ese proyecto de ley vaya al Parlamento? Y bueno, siguiéndolo de cerca, ¿no? También entiendo que hay una cantidad de sucesos internacionales imprevisibles, ¿quién iba a decir que vamos a estar en la situación bélica que tenemos hoy?, que hacen difícil hacer algunas proyecciones. De todas maneras, ese 40% del incremental para infancia y adolescencia está asegurado y de hecho ya está corriendo, ¿no? Si pensamos en la duplicación del bono crianza, de las tarjetas del Uruguay social, si pensamos en el bono escolar, que también ya fue, para los que estaba previsto para este año, si pensamos en las becas buteadas, o sea, ya hay en ese sentido una dedicación de ese fondo que está funcionando, o sea, ese 40% del Ministerio de Economía nos ha dicho que no se toca para la infancia y adolescencia. Ya vimos que la proyección de crecimiento viene a la baja. Yo leí ayer el reporte del Banco Mundial que van a tener ahora con el FMI las reuniones de primavera en Estados Unidos y que es para América Latina esa previsión de que el crecimiento se viene estancando, que como mucho se podrá crecer un 2 a nivel de América Latina. Hay una referencia específica a Uruguay con respecto a ese crecimiento que viene un poco a la baja. Así que me parece un poco difícil proyectar, pero sí las políticas sociales no se pueden tocar. El 40% de un monto incremental para este 2026 de $140 millones ronda los 60 millones. ¿No? Estos números, que son los que la ley establece, se tienen que destinar. 60 más lo que ya estaba, ¿verdad? Exacto. Porque esto es lo que se incrementa. Por encima de lo que venía del presupuesto anterior, está claro. Ahora, esos números contrastan con los que han proyectado las personas que defienden la propuesta surgida del PIT-CNT de establecer una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas, lo que se conoce como el impuesto del 1%, para financiar precisamente el combate a la pobreza en la minoridad infantil y adolescente. ¿Cómo te posicionás en torno a la discusión que el PIT-CNT ha planteado y que en el gobierno tiene, por ejemplo, en el ministro Done, alguien que ha dicho, respeto el planteo, pero no es viable en este periodo? Me posiciono abierta, Martín, abierta a atender la discusión, abierta a escuchar, abierta a escuchar las argumentaciones y las lógicas que hay atrás de esto. En principio me parece bien ser cauteloso, que es la actitud que asumió el Ministerio de Economía y Finanzas y el ministro. En principio me parece ser cautelosos. También veo que en el mundo se están buscando propuestas diferentes a aumentar la carga impositiva para la gente en general. Aquí creo que hay que pensar que no está mal abrir la cancha a discusiones y más en una fuerza de izquierda, ¿no? Creo que hay que abrir la cancha a todas esas propuestas, esas discusiones. Con respecto a su aplicación o no, bueno, es lo que vendrá después de la discusión. Pero yo no me cierro a decir, no, esto no, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar en el mundo. Y realmente también conocemos organizaciones de millonarios que dicen, yo prefiero poner ese 1% de mis ganancias y que no me asalten la heladera, ¿no? Entonces, porque si la pobreza va en aumento, también llega un momento que afecta a las personas que viven confortablemente. Pero lo que sí quiero decir es que no me niego, entiendo que estamos en otra etapa, estamos en esta etapa que además se han generado estas decisiones con respecto al impuesto mínimo global, con respecto a las inversiones inmobiliarias en el exterior de los uruguayos. O sea, creo que también estamos en una faceta donde se han generado alternativas importantes, ¿no? Que no estaban en la carpeta y que aparecieron. Entonces, estar abiertos a estas discusiones me parece que es la mejor señal que podemos dar. Yo no me niego a darla. Blanca Rodríguez, senadora del Frente Amplio, gracias por la visita. Gracias a ti, gracias a la audiencia. Hasta la próxima. Chau, chau. Hacemos una breve pausa y con Mariana Cianelli nos ponemos al día con más información publicada hoy por La Diaria. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es abrir la puerta a mundos nuevos. Es aprender con las manos, con la cabeza y con el corazón. Es construir y personalizar tu carrera eligiendo lo que te apasiona. Porque en la UCU sos parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. En la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás.
Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. ¿Viste cuando llegás a un lugar y decís, es acá? Este 11 y 12 de abril, va conmigo, es acá. Vuelve la fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Tocan en vivo Trotsky Vengarán, Vanessa Britos y los Proles, Lu Ferreira, La Triple Nelson, Ruperto Rock and Roll, Canto al Alma, Canac, Baluto, DJ Paola Dalto, Germó Cocoa, La Penúltima, Sucia Esquina, La Dosis, Alias Tuc y los Niños Eternos, Juan Mariño, Almística, DJ Bebe, Malmambo Salsa Band y Llamó la Raque. Perdón. ¿Y todo esto con entrada libre? Te dije, saca. Fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Organizan Gobierno de Canelones, Municipio de Parque del Plata y Las Toscas y AMAU. No te remontes que no sos cometa. No se puede chiflar y comer gofio. Es más viejo que el agujero del mate. Encontrá el significado de estos y 1000 dichos y refranes más recopilados en un libro por la Academia Nacional de Letras, editado por Banda Oriental. Pedilo en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental. Territorio de libros. Días con 3 minutos de la mañana de la diaria, bloque de actualización informativa. Reaparece en escena la agenda del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Mari. Sí, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, informó en el Parlamento que ya se hizo el llamado para el diseño conceptual del proyecto de movilidad metropolitana. Compareció Echeverri ante la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Representantes y allí explicó algunos aspectos del proyecto de reforma del transporte metropolitano que el gobierno y las intendencias de Montevideo, Canelones y San José van a llevar adelante. ¿Qué dijo? A ver, entre otras cosas. Echeverri sostuvo en rueda de prensa que cada una de las decisiones que hasta el momento se han tomado, como la de utilizar ómnibus BRT, está fundamentada en los estudios técnicos que se han hecho y que validan para la escala y para el tipo de transformación que se está planteando. Otro asunto que incluye la diaria en su agenda de hoy. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo resolvió crear un grupo de trabajo para tratar el antisemitismo, que emitirá este grupo recomendaciones para una eventual actualización normativa. La decisión se tomó ante reportes de distintas organizaciones judías que dan cuenta de un aumento sostenido de expresiones y acciones antisemitas desde octubre de 2023 a la actualidad, según lo relevado por la unidad étnico-racial de la institución. Este grupo se prevé que funcione durante 6 meses y que aborde el estado de situación, analizando la legislación internacional y también regional sobre antisemitismo y que conforme mesas de diálogo con actores estatales y comunitarios y haga un informe final con recomendaciones y un borrador de proyecto de ley para su discusión parlamentaria. Agrego algo más. La consideración de este tema generó división a la interna del Consejo Directivo, porque si bien fue aprobado por mayoría amplia, diría, 4-5, no votó a favor, sino que se abstuvo la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota. Otro tema, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que la estrategia para personas en situación de calle es una contestación más para la opinión pública. Sí, Delgado lamentó que se anuncie un plan después de 1 año y pico de iniciado el gobierno y que el espíritu refundacional del gobierno, que es algo que ha cuestionado muchas veces el Partido Nacional o gente del Partido Nacional, se vuelva a manifestar. Sí, también fue crítico con la falta de coordinación entre las diferentes instituciones del Estado y resaltó que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou se avanzó en ese sentido, si bien no se terminó de solucionar la problemática por completo. Otro asunto educativo, se inauguró TUMO Uruguay, TUMO. TUMO Uruguay, centro pensado para el aprendizaje de tecnologías creativas. Está ubicado en el predio del aeropuerto de Carrasco y cuenta con tecnología avanzada para ofrecer a adolescentes de entre 12 y 18 años en el ámbito educativo para buscar aprender, experimentar con nuevas disciplinas vinculadas no solo a la tecnología, sino también al cine y a la música. Sí, hay una cantidad de información muy interesante. Hay 5.000 inscripciones ya concretadas.
esto acompaña, no sustituye a la educación formal. Se busca generar, digamos, o se busca que haya una primera generación de 1.000 estudiantes ya el próximo lunes, ¿no? Pero la idea, justamente, como hay muchas más personas inscritas, es que la cifra vaya aumentando y hay autoridades de gobierno vinculadas a proyectos o a políticas públicas como el Ceibal que estuvieron presentes. Sí, la presidenta de Ceibal, Fiorella Jaime, destacó la oportunidad que representa la llegada de Tumo a Uruguay y también destacó que es un espacio gratuito, y estimulante y de alta calidad. Vale decir que esta organización nació en Armenia y tiene presencia en distintos lugares del mundo. Una mirada a lo que pasa en el mundo, aunque para eso hay gente más idónea en la grilla de la Diaria Radio, pero les contamos que, bueno, esa tregua de la que tanto se habló entre Estados Unidos e Irán está a punto de desmoronarse por una durísima serie de ataques israelíes sobre Líbano. El acuerdo de cese al fuego por 2 semanas al que llegaron Estados Unidos e Irán en la noche del martes, luego de la mediación de Pakistán, quedó severamente en cuestión ayer debido a que Israel lanzó un ataque masivo sobre varias ciudades libanesas, dejando un saldo de al menos 254 muertes y más de 1.000 personas heridas. Este bombardeo fue el más grande lanzado contra una milicia pro-iraní de Hezbollah, en este caso, desde el comienzo del actual conflicto. Bombardeo llevado adelante por Israel y causó múltiples muertes civiles y enormes daños materiales, además de que puso en cuestión el acuerdo del que veníamos hablando, este acuerdo de alto al fuego, y generó otra vez un escenario de versiones encontradas, porque por un lado el gobierno de Estados Unidos indica que el Líbano no estaba contemplado como lugar para el cese del fuego, mientras que desde Irán se expresó que el cese de los combates en el territorio libanés era uno de los puntos que formaban parte de ese acuerdo vinculado a la tregua. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. 18 grados con 2 décimas en este momento tenemos en Montevideo. ¿Qué dice Inumet para lo que queda de día jueves? La tarde va a estar algo nuboso y nuboso, va a haber baja probabilidad de precipitaciones, van a ser escasas y neblinas. ¿Cómo se posiciona el sector del Montevideo del Partido Nacional, conocido como la lista 22, o representado en esa hoja de votación, ante las discusiones vinculadas a la necesidad que entiende existe la Intendencia de Montevideo de encontrar recursos extra presupuestales para llevar adelante determinadas transformaciones en 5 ejes? Bueno, lo sabremos pausa mediante porque estaremos hablando con el dirigente del Partido Nacional, Santiago Caramés. Tenemos además una cantidad de mensajes que no hemos podido leer, así que trataremos de ponernos al día. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Mateo Moreno en vivo en Sociedad Urbana Villa Dolores. Mateo Moreno presenta junto a su banda las canciones de su nuevo álbum y un recorrido por lo mejor de su carrera solista. Siempre pensando en vos. Sábado 11 de abril, 21 horas, en Sociedad Urbana Villa Dolores. Entradas en Red Tickets y todos los locales Red Pagos. A vos te hicieron peor que vos a mí. A vos te hicieron peor que vos a mí. Álbum disponible en todas las tiendas digitales. Edita Bizarro. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9.
UTE presenta pequeños grandes consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Se viene el Festival de Gigantes. El próximo sábado y domingo, las niñas y niños tomaremos el Parque Villa Dolores para hacer una fiesta. Vamos a festejar los 5 años de Gigantes. Serán 2 días de actividades al aire libre en los que habrá música, teatro, deportes, talleres, intervenciones artísticas, búsqueda del tesoro, un streaming participativo y muchas actividades más. Un lindo plan para disfrutar con la familia. Gigantes Festival, Parque Villa Dolores, 11 y 12 de abril, de 10 a 18 horas. Entrada libre con previa inscripción en gigantesfestival.com.uy. Organiza la diaria. Auspicia Antel, ANCAP, Universidad Católica, UTE. Apoya Intendencia de Montevideo. Horas con 12 minutos. Esto de que nos manden tantos mensajes, porque están llegando muchos, se nota que aparte esta semana fue muy removedora también para la audiencia, nos plantea el desafío de que, claro, hay que leer, pero es imposible aproximarse, tan siquiera la mayoría, no digo a todos. Así que voy a leer algunos de los que llegaron durante la entrevista con Blanca Rodríguez y también uno que llegó poco después. Con respecto a la propuesta del 1%, dice Alberto de Marindia, que dentro del Frente Amplio hay grupos haciendo perfilismo y que colocan en la agenda temas por la ventana y que la propuesta de esa sobretasa impositiva es un ejemplo en ese sentido porque, dice Alberto, no está en el programa de gobierno votado por el Congreso. Simplemente una parte de un mensaje que era algo más extenso. Hay otros mensajes, vale decir, que van en la línea de apoyar esa iniciativa. Y dentro de los mensajes que llegaron, quiero leer uno más reciente, que llegó durante la lectura de noticias que hicimos recién en nuestro habitual bloque del medio con Mariana Cianelli, que con respecto a la creación de un ámbito en la institución de derechos humanos que esté abocado a los fenómenos de antisemitismo en Uruguay, dice que, bueno, que las instituciones judías, que van a ser una fuente de información al respecto, en eso que resolvió la institución de derechos humanos, también tienen el derecho, podrían desmarcarse de lo que hace el gobierno de Israel y se refiere a lo que ocurre en Palestina, lo define como genocidio y ataques fuera de la legalidad internacional. Este mensaje también llegó en los últimos minutos y lo mandó Martín. Ahora cambiamos de asunto. Abrimos la agenda montevideana, se los anuncié hace instantes. Estamos recibiendo a Santiago Caramés, que es dirigente del Partido Nacional, fue durante el gobierno anterior del expresidente Luis Lacalle Pou, director del Sistema Nacional de Emergencias, y es referente de la lista 22 de Montevideo, que tiene 3 bancas en la Junta Departamental de Montevideo, y además es suplente en el directorio del Partido Nacional de Carlos Enciso, que es director del Partido Nacional y, como se sabe y se conoce más, intendente de Florida. Bueno, nos vamos a centrar en Montevideo, particularmente en discusiones que hay en la Junta Departamental, así que ya mismo pasamos a ese tema que venimos siguiendo desde el año pasado en este programa. Santiago, es un gusto que estés por acá. Buen día. Sí, el gusto es mío y también felicitarles. Para los que no ven, yo creo que esta es una de las vistas más envidiables de todo Montevideo. Felicitarte a vos, Martín, porque sos a la cara visible, al menos en las veces que yo he venido, pero a todo el equipo y a todo el proyecto colectivo, que la verdad que es una apuesta muy importante creo que para Uruguay todo. Muchas gracias por eso. Y hablaremos entonces de Montevideo mirando a Montevideo. Qué divino. A ver, vamos a empezar a meternos en tema. En la Junta Departamental, la discusión fundamental de acá, capaz que a un par de meses, va a ser, de hecho ya está instalada, la que surja del análisis de una propuesta presentada en marzo, no como proyecto de decreto, pero sí ya como propuesta con cierto detalle por el intendente Mario Vergara, que se orienta a obtener $300 millones por fuera del presupuesto, o sea, extra presupuestales para financiar políticas en 5 ejes. Saneamiento, limpieza, veredas, calles y después un proyecto específico precisamente vinculado a este barrio, a la Ciudad Vieja. Al ser una propuesta que apunta a obtener financiamiento extra presupuestal, requiere mayorías especiales. El Frente Amplio tiene 17 bancas y precisa 21 votos esa propuesta cuando sea sometida a votación para ser aprobada. La bancada opositora, en particular la bancada del sector al que estás vinculado, vos no sos edil, pero estás muy cerca de lo que se trabaja en la Junta.
¿Qué primer Fui análisis edil va cuando haciendo? tenía 23 años, Mira, suplente. vos Mirá lo que fuiste son la edil. vida. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Y tenía 23, tengo 39, cumplo el 16 de abril. O sea que estamos hablando de 3, 4 periodos para atrás. Sí, ¿Quién era bastante. intendente o intendenta? Ana Olivera. Ana sí. Olivera, mirá Una vos. bancada interesante, Andrés Ojeda, estaba ahí. Era el edil. Colorado ahí. Ajá. Cecilia Cairo, Daniel Placeres, Álvaro Viviano, Daniel Martínez. Mirá, era una bancada interesante. Periodo Muy interesante. 2010-2015. 2010-2015. Bueno, pasaron entonces muchos años, tenés ese vínculo con la agenda montevideana. ¿Y cómo va el análisis de esta propuesta de la Intendencia que yo recién sintetizaba? A ver, yo capaz, en vez de pensar la discusión de se necesitan 4 votos, voy por la discusión más de fondo, ¿no? Porque si no, yo creo que hay cierta, capaz que hipocresía en el concepto, en el buen concepto de la discusión, porque yo creo que la pregunta más importante acá es, ¿qué queremos? ¿Que la ciudad avance o que la ciudad no avance? Yo pongo el foco ahí. ¿Por qué? El presupuesto ya se votó, es el presupuesto de la Intendencia de Montevideo. No este proyecto, sino No este el presupuesto quinquenal. A tapa cerrada, el Ejecutivo Departamental y los ediles y las fuerzas políticas y el Frente Amplio de la Junta Departamental llevaron algunas propuestas de la oposición, entre las cuales estaban algunas propuestas nuestras también. Entonces, acá es de qué lado de la mecha querés estar, me parece. Y nosotros queremos estar del lado de la mecha y queremos incidir. Porque si no, la pregunta es, ¿hacés política para tener razón? ¿O hacés política para que las cosas pasen? ¿No? Yo creo que ese es el eje de la discusión. Entonces nosotros queremos hacer política para que las cosas pasen. Entonces cuando la discusión, que entiendo la importancia porque así lo determina la Constitución, que se necesitan 21 votos, o sea, mayorías especiales en relación a los 31 votos. Pero para mí es mucho más profunda la discusión. ¿Vamos a votar por reflejo? ¿No? Simplemente porque el Frente Amplio, por ejemplo, tiró estos temas arriba de la mesa. Independientemente de toda la discusión anterior, que te imaginarás que no voy a ser comentarista de las discusiones, de que si tienen que bajar recursos, que cambiar recursos, que la Intendencia tiene que ajustarse más. Está bien, esa es una discusión dialéctica, es una discusión que ya está saldada, yo creo, en este momento. La presión y el incidir y el ser pragmático implica que, teniendo en cuenta que podemos tener diferencias en relación a lo presupuestal, a cómo se conformó, decir, che, yo voy a estar abierto a estudiar estas cosas. ¿Por qué no voy a estar abierto? ¿Por qué no voy a estar abierto a estudiar el proyecto de saneamiento? En el de Sicasur, en Carrasco Este. Mirá que hemos tenido reuniones en la vuelta con vecinos. Y dicen, che, ¿no nos van a votar el saneamiento? No, mirá, lo estamos estudiando. De esos 300 millones de dólares, según la propuesta de la Intendencia, saneamiento recibiría unos 84 millones, 28% del total. Sí, es un poquito más, creo que casi 100, porque hay una contrapartida en la Intendencia, porque viene el documento. Y a priori ese eje, entonces, por lo menos... No, te digo la importancia del eje, ¿no? Voy al fondo, voy a la importancia del eje. Lo importante que es poder conectarse a una red de saneamiento. Me pasa que ahí puede surgir alguien que te diga, sí, está bien, es importante, pero hay que discutir dónde, cómo, a quiénes. Bueno, pero ahí vos tenés un plan director general de saneamiento del 2019. Entonces, seguís el plan director de saneamiento. También en esa propuesta está el colector de Punta Garretas. Que todos hablamos del colector de Punta Garretas, ¿no? Del sistema costero este. También hay otras propuestas, el de Sicasur, te decía, Carrasco Este, el Monar, toda la zona, un eje allá de Camino Maldonado, que técnicamente es casi hasta la última asfaltada de Montevideo, que es Camino Oriente, si no me equivoco. El Monarca, La Rinconada, Villa García. Mirá que no es fácil mirar a la cara a las personas y decirle, no, mirá, yo no te voy a votar saneamiento. ¿Pero sabes por qué no te voy a dar saneamiento? ¿No te voy a votar saneamiento? Porque políticamente yo necesito que le vaya mal a Montevideo. Entonces eso es una hipocresía. Pero eso está pasando hoy en la oposición montevideana. No tengo duda que está pasando. ¿Pasa en tu partido? Sí, claro, pasa en mi partido. Ahí estás aludiendo al sector mayoritario, que está más alineado con Yo no voy a Martín aludir Lema. a los ediles, pues yo creo que los ediles de la lista 1, en este caso, es por otro lado. Digo, a veces la concepción política y estratégica también, voy más allá, estratégica de Montevideo, es profundamente errada, ¿no? Porque lo ven como
solamente una disputa de poder de que, che, yo necesito que a Montevideo le vaya mal para que a mí me vaya bien. A Montevideo le vaya mal para que a mí me vaya bien. Es un razonamiento bastante complicado. Desde el punto de vista filosófico, ni que hablar, ¿no? Pues yo quiero ganar en todo caso por ser mejor. Obviamente aprovechas el viento de cola, ¿no? Como aprovechan todos en campaña electoral, pero no estamos en campaña electoral. Entonces, yo no hago política, creo que nosotros no hacemos política para quedar bien con los dirigentes. Nosotros hacemos política para cambiar Montevideo. Entonces, cuando sos pragmático en estas cosas, que esto es lo que le está faltando particularmente al Partido Nacional en Montevideo en algunas cosas, es jugar fuerte y trancar y hacernos responsables. Pues yo, por lo pronto estamos estudiando saneamiento, por lo pronto estamos estudiando el plan de calle, por lo pronto estamos estudiando el plan de veredas, por lo pronto estamos estudiando el plan de recolección de residuos que está, de limpieza que también está en lo extrapresupuestal, estamos estudiando Ciudad Vieja. De hecho, hemos presentado propuestas en Ciudad Vieja que se incorporaron al presupuesto quinquenal. Todo eso que había de algunas exoneraciones que vencían ahora en 2025, ahora van a vencer en 2028. ¿Qué tipo de exoneraciones, perdón? Eran las exoneraciones que originalmente había hecho el Ejecutivo Departamental con la anuencia de la Junta Departamental para determinados desarrollos, para fachadas y demás para Ciudad Vieja. Que venía 2024-2025. Entonces, dijimos, che, vamos a seguir un poquito más el plazo. Y ahí negociás. Che, nosotros queríamos ir hasta julio del 30. Bueno, la tiramos hasta 2028. La Intendencia nos dijo, no, nosotros estamos pensando en un plan. Bueno, ¿les parece bien 2028? Sí, nosotros queremos que esto avance. ¿Entendés? Entonces, yo te repito, la pregunta es ¿de qué lado de la mecha querés estar? Si querés estar del lado de la mecha de que la ciudad avance o si querés estar del lado de la mecha de cuanto peor mejor. Ahora, bajando al proyecto que la Intendencia, no sé si como proyecto ya presentó, pero por lo menos detalló en un documento llamado Prioridades Ciudadanas, presentado por el intendente Mario Vergara en marzo ante la Junta Departamental. ¿De qué lado de la mecha está tu agrupación? ¿Ustedes ya tienen a priori una visión positiva, encaminada a dar los votos, o eso está por verse? Creo que todo está por verse porque lo estamos estudiando, ¿no? Pero te voy a decir algo, yo estoy con el libro abierto, leyendo, estudiando, recorriendo. Hay otras personas, y no me refiero a los ediles, que dicen que lo único que hacen es criticar a la Intendencia. Está bien, todos podemos criticar a la Intendencia. Ahora la discusión es otra. Te voy de vuelta a la ciudad. La discusión es otra. ¿Esto es importante? Sí, es importante. ¿Es la forma en que nos gustaría que se haga? Capaz que no. Es la forma que hay, es lo que hay. ¿Qué hacemos? Esto hay que ser bien pragmático. Entonces, por eso voy al fondo del asunto. ¿Estás haciendo política para que la ciudad avance o estás haciendo política para que a vos te vaya bien? Porque incomodar en las decisiones también es esto, ¿no? Es cuestionar estas cosas. Y lo que pasa es que públicamente a veces no se cuestiona porque dicen, bueno, no, siempre el Partido Nacional lava los trapitos al sol y tenemos que salir a... No, no es eso. Estoy cuestionando el fondo. Entonces, yo quiero que Montevideo avance. Pero aparte, Martín, voy más allá. Les mando un saludo a mis viejos porque me están escuchando, porque están cuidando a mi hija, porque mi compañera tuvo que ir a trabajar y mis viejos me están escuchando. Y se van a sentir orgullosos de lo que digo. Yo nací en Buceo, me crié medio acá en el centro porque fui al seminario acá en la vuelta. Toda la vida en Ciudad Vieja porque mi viejo laburaba en la Armada. Después, cuando me independicé, me fui por primera vez a Posito, después fui a vivir con un compañero, después me fui a Parque Valle, ahora con mi compañera y con mi hija en Bellavista, Prado, ahí en el límite. Pasaste por varios barrios. Pasé por barrios, entonces siento Montevideo. Y cuando vos sentís Montevideo y transpirás Montevideo, y lo sentís de verdad, te lo digo, no lo siento como un trampolín electoral. Yo siento Montevideo porque Montevideo tiene eso de que es muy difícil entender la idiosincrasia si no estás acá. Es muy difícil. A mí me toca, independientemente por varias otras cosas, por una fundación que tenemos con varios compañeros, que ponemos pisos elevados de madera en asentamientos, que casi intervenimos en 100 y pico de asentamientos en todo el país. La vivo, la veo, la sufro. Pero, yo saco la basura. ¿Por qué subrayás tanto que vivís acá? Ahí estás mandando un mensaje a la interna de tu partido, porque hay dirigentes que hablan de Montevideo y que no viven formalmente dentro de su territorio. Porque el Partido Nacional necesita un proyecto que no sea elitista en Montevideo. Que es urbano, que no sea elitista, que tome las experiencias de
de intendencias del interior del país. Yo este último tiempo estuve hablando bastante con varios compañeros del partido que son intendentes o capaz que diputados del interior, que les comentaba un poco la posición en la que estábamos, que lógicamente lo entienden mucho más, ¿ves? Porque a veces, viste, Montevideo es medio difícil. Entonces yo creo que falta mucho también en la interna hacer mucho espejo, ver muchas experiencias exitosas del interior del país, del exterior también, charlar con muchos organismos multilaterales, gente especialista en temas. Sí, al Partido Nacional le falta Montevideo. Y no lo digo solo yo, ¿sabés lo que pasa? Que a veces es un secreto a voces que nadie se anima a decir. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué? ¿Por miedo a qué? Pero bueno, te repito, yo no hago política para quedar bien con los dirigentes. Hago política para tratar de cambiar las cosas y de transformar las cosas. Ahora, eso del elitismo que mencionabas recién, ¿vos entendés que la discusión que estás dando, que es una discusión claramente hacia adentro del Partido Nacional, en la que pones arriba de la mesa la necesidad de generar una propuesta más amplia o popular o como se le quiera decir, contrasta con una visión que de repente predomina que es elitista? En tal caso, ¿en qué se expresa ese elitismo? Sí, va más allá del concepto elitista de Montevideo. Voy para atrás de nuevo. Vos ves focos, y no me voy a referir a ninguna persona, diputados, senadores y demás, pero Montevideo se toma como un trampolín. Ese es el tema. ¿Entendés? Y yo no lo estoy tomando como un trampolín, lo estamos tomando como un fin en sí mismo, que es lo que tiene que ser. ¿Entendés? A mí en algún momento de mi vida me encantaría ser intendente de Montevideo, pero me fascinaría. Sé que es muy difícil también. Muy difícil hasta por la interna de mi partido. ¿Entendés? Pero por eso te digo que lo importante acá es ir a la discusión de fondo y no ser hipócrita en la discusión. ¿Sabes? ¿Cómo te llevas con Martín Lema? Porque me da la impresión de que Lema, que es senador, pero es el referente blanco por excelencia de Montevideo, ya fue candidato a intendente una vez bajo el lema Coalición Republicana, en buena medida tiene visiones como vos estás cuestionando o de las que estás cuestionando. ¿Qué pasa con ese vínculo de quien preside al Partido Nacional en Montevideo, que es él? A ver, yo estuve con Martín hace 3 semanas o 4 semanas, no me acuerdo, antes de Semana Santa. Y estuvimos charlando de puntos de vista. Él tiene un punto de vista, yo tengo otro. Yo puedo perfectamente no compartir su punto de vista. Puedo no compartir su estrategia también. Que sea el presidente de la departamental del Partido Nacional no es que sos la verdad revelada en Montevideo. Lejos de eso, todo lo contrario. O sea, creo que lo que tiene que él tener la capacidad es para administrar todas estas cosas que estamos diciendo. ¿Entendés? Martín tiene una capacidad de laburo formidable, está todo el día en la vuelta, es senador también, tiene otro poder político, tiene otro apoyo político, tiene otra espalda política, que yo no la tengo, pero no por eso me achico. El problema es que por lo general cuando están de este lado, en el caso de lo que te estoy comentando, y se achican. Y yo creo que no hay que achicarse en estas cosas. Por eso te digo, creo que la discusión es de fondo. Porque por otro lado te van a decir, bueno, no, pero nos mintieron en la campaña electoral, nos mintieron en esto, nos mintieron en lo otro, perfecto, pragmatismo. Ahora está esto, ¿qué hacemos? Lo gracioso es que esto me lo dijo mucho el olfato, ¿no? Te diría que de toda la vida, de los lugares que he tenido la posibilidad de estar, al lado de Carlos Enciso en la Intendencia de Florida, después al lado de Pablo Bartoli en el Ministerio de Desarrollo Social, hasta que lo sacan a Pablo y viene Martín Lema, luego en la Dirección Nacional de Emergencia del Sistema Nacional de Emergencias, que yo creo que no hay nadie al menos que te pueda decir que nosotros toda la vida no tratamos de acordar. Cuando me digo nosotros es yo como referente de una agrupación, no, lo personalizo en mí para entender. No, pues esto es un proyecto colectivo, que también hay muchos que no entienden lo que es el proyecto colectivo, ¿no? Pero eso es otra discusión. Ustedes justamente acá en la diario lo entienden bien. Pero nadie te puede decir, che, ustedes siempre tiraron piedras, todo lo contrario, te pueden decir, son firmes, ahora es mano tendida y principios innegociables. Pero la mano tendida tiene que estar. Cuando esta discusión empezó a plantearse, porque la Intendencia presentó o hizo pública la propuesta de financiamiento extra presupuestal, el dirigente histórico, herrerista Luis Alberto Heber planteó en el directorio del Partido Nacional que la postura del partido fuera un asunto político y que se definiera en la departamental y que no se le podía permitir más oxígeno financiero a la Intendencia de Montevideo. A ver, lo que yo interpreto, más allá de estos conceptos muy críticos de Heber y duros hacia la Intendencia, es que
se busca generar algo así como un disciplinamiento, una postura en bloque. ¿Eso es posible o existe la posibilidad de que el Partido Nacional termine representando visiones distintas cuando llegue el momento de votar? Yo creo que sería un mejor político. Primero me sorprendió por Luis Alberto, porque de hecho ahora cuando renunció a la banca del Senado le escribí. A ver, yo creo que es una... Yo me acuerdo que lo contesté en un tuit, es una generación, me lo escribí para no olvidarme, es una generación que hizo su camino y dejó su huella, pero hay otra generación que está llegando y que quiere aportar, construir, hacerse cargo de las decisiones y mantenerlas. Porque también creo que la clave está ahí, y te lo corto desde el punto de vista más generacional. Luis Alberto renunció al Senado y ahora está liderando al herrerismo, que entiendo que también Martín Lema va a encabezar el herrerismo, ¿no? Supuestamente un acuerdo político. Pero yo creo que esas discusiones son de la vieja escuela, ¿no? Entonces creo que esas son las discusiones que hay que cambiar de eje, completamente. Entonces, me parece bárbaro que lo planteen. Creo que es muy difícil porque hace unos meses se votó un fideicomiso en Canelones, que lo votaron 28 de 31 ediles, varios ediles blancos lo votaron. Se votó un fideicomiso en Rocha, que lo votaron a su vez ediles del Frente Amplio, ¿no? Del intendente Alejón Pierre. Se votó un fideicomiso en Salto con Carlos Albizu. Entonces, la cuestión ¿cuál es? ¿Estamos en contra de la herramienta o estamos en contra de quien lo propone? Y voy de vuelta a de qué lado de la mecha querés estar. Si lo que propone está bien y el objetivo es que la ciudad avance, independientemente de que puedo tener muchísimas discrepancias en muchísimas cosas. Pero voy a lo pragmático. Si quiero que la ciudad avance, ¿por qué no le voy a dar la chance? Esa es mi pregunta. ¿Y qué pasa con la participación del expresidente Luis Lacalle Pou, nada menos, en esta discusión? Búsqueda informó que Lacalle Pou ya está involucrado en el asunto y que tiene una postura más bien alineada con la que antes asociábamos a Heber o a Lema, es decir, de no facilitar ese acuerdo para que la Intendencia de Montevideo obtenga la mayoría especial. ¿Has hablado con Lacalle Pou? Mira, cuando salió la nota, yo me acuerdo hablé con los ediles, de hecho Joaquín Campos, uno de los ediles, tuiteó y dijo, che, a mí no me llamó nadie, cualquier cosa a la orden, ¿no? Te diría que lo mismo. Yo estuve charlando con Luis hace 2 meses, pero charlas de muchas cosas, ¿eh? ¿Y este tema estuvo? Estuvo el tema de Montevideo y cómo estamos nosotros internamente. Pero fue mucho más por otro lado, te diría, de verdad. Estas llamadas no hubo. Y te repito, no hay que hacer política para quedar bien con los dirigentes. Hay que hacer política para tratar de transformar las cosas. Entonces, si esa es tu lógica, ese es el camino que vos querés andar, andá sin mochilas. Vote lo que votes, haga lo que hagas. Te repito, principios innegociables y mano tendida. Y hay, no sé, ¿hay desgaste también a la interna del partido? ¿Hay riesgos? ¿Hay, no sé, posibilidades de aislamiento a futuro? ¿Ese cálculo lo hacen? Porque están tomando una opción que claramente no es la mayoritaria en un tema que es álgido. Entonces, ¿qué consecuencias esperan que les pueda generar? Voy para atrás. ¿Es álgido por qué? Porque es Montevideo. Bueno, y por la importancia de las personas que mencioné que están participando de la discusión también. Está bien, pero y por la gente que hay en juego. Por digamos, la caja ¿no? de resonancia Montevideo. Yo creo que es álgido por ese lado. Pero cuando la oposición votó en mayoría, por ejemplo, el presupuesto nacional, no hubo esta discusión, ¿no? Pues creo que el presupuesto nacional se votó, creo, un porcentaje grande de diputados y senadores de la oposición. Sí, se aprobó en general holgadamente, digamos, ¿no? Entonces ahí te llama la atención, la doble vara con la que se miden algunas cosas, ¿no? Te la dejo ahí. El proyecto, volviendo a la propuesta presentada por Vergara, tiene 5 ejes. Hablaste mucho de saneamiento al comienzo, aclaraste que no tenían todavía una postura tomada, pero da la impresión de que, grosso modo, tienen una visión positiva acerca de algunos de los proyectos de saneamiento, que es una Aparte, de las 5 ojo, patas. mirá que saneamiento es histórico y se ha votado históricamente la oposición y Sí. siempre ha ido a través de la línea del BID, ¿no? Generalmente es de los grandes temas de Montevideo el que menos discusión genera y es casi una política pública que distintos partidos de la oposición también han Teniendo en cuenta que respaldado. Montevideo es la única intendencia de todo el país que hace su propio saneamiento, ¿no? También. Ahora, en lo que queda de entrevista, ya que de saneamiento hablamos bastante, ¿qué pasa con calles, con veredas, con limpieza y con el plan que propone para Ciudad Vieja la Intendencia? Aunque no lo hayan todavía terminado de estudiar, ¿hay algún primer concepto que puedas entregar, por lo menos con respecto a alguno de esos otros ejes? Nosotros, antes de terminar el presupuesto, arrancamos a hacer una ronda con todos los alcaldes de todos los municipios de Montevideo, con organizaciones sociales y con vecinos, ¿no?
publicamos solo la de los alcaldes porque es lo más institucional, por decirlo de alguna manera. Y nos decían ellos, y creo que con razón, y eso es una charla que se le hemos trasladado también en su momento a la intendencia en estos días. Dijimos, che, mirá, hay algunos municipios que te dicen, mirá, me metieron en estas calles, en realidad estas no son la prioridad que yo creo que tiene que tener el municipio, entonces, che, vamos a mechar estas cosas. Entonces, en ese proceso también de conocer, porque es muy fácil hablar desde un escritorio, ¿no? Entonces, en el proceso de conocer y darle la derecha a los municipios y decir, no, mirá, a mí me importa mucho más esto que esto, esta calle que esta calle. Entonces, en esa lógica particularmente de calle que está bien definido, nosotros creíamos que era importante ir a hablar con los municipios. Lógicamente, veredas están todos de acuerdo porque aparte hay un tema de que veredas es una... Más allá de que hace muchísimos años se dice que la responsabilidad es del frentista, o sea, del frentista de la casa, de reparar la vereda. Bueno, tenés lugares en asentamientos, en lugares donde hay escuelas, liceos, hospitales, que yo creo que hay que hacer un esfuerzo más. Y también definir después, luego, con cada uno de los municipios, cuáles son los lugares donde ellos entienden que tienen que intervenir. Yo creo que va mucho más por el lado de, al menos esas cosas, por el lado de los municipios. Y después, limpieza, yo creo que la clave de todo el sistema es la logística. Porque el problema de la recolección de los residuos en Montevideo, que está muy asociado a horas extra, está muy asociado a, o sea, cómo está diseñado el sistema hace muchísimos años. Entonces, el partido que se van a jugar acá, que creo que nos jugamos todos los montevideanos, ¿no? Es que funcione la logística de la recolección. Que, por lo que vi en algunas inversiones, es un poco también lo importante dentro del plan, ¿no? La compra de algunos camiones, de algunos contenedores soterrados, de algunos otros contenedores plásticos. Nada, creo que ahí también hay un poquito más que capaz que estudiar. Y después Ciudad Vieja, que, yo tengo un amor bastante particular por Ciudad Vieja, pero a su vez yo creo que también le falta bajar alguna cosita a tierra todavía, ¿no? Porque dicen, bueno, primero generemos por lo que vi, ¿no? Generemos una consultoría y después bajemos algunas intervenciones. Bueno, capaz que, vamos a hacer primero la consultoría y después bajamos más a tierra un poco las intervenciones, teniendo en cuenta también esto que comentaba también el subsecretario de Vivienda, del plan de rehabilitar Ciudad Vieja. Claro. También, bueno, en consonancia con lo que pasó en el presupuesto, que hasta 2028 van estas exoneraciones para algunos desarrollos y para algún tema de fachadas, para que también los edificios que tienen grado de protección patrimonial 2, 3 y 4 no tengan la necesidad de construir estacionamientos, porque eso hacía que tampoco la gente, algunos inversores, o no lo hagan porque no podías, en fin. Yo creo que ahí hay algunos temas a charlar. Sí creo que son temas ejes claves, pero la Ciudad Vieja también es más amplia, ¿no? Yo creo que la Ciudad Vieja empieza por la seguridad, empieza por iluminación. Te lo digo con conocimiento de causa, porque te decía, teníamos un estudio acá en unos amigos, una oficina en Misiones y 25 de Mayo. Entonces, y salís a las 7 de la tarde y es complicado. Y ustedes lo van a saber en este tiempo, aunque están en las zonas más lindas también de Estamos en Rincón y 33, claro, no tan lejos de todos modos. No, pero claro, hay lugares que son islas, acá Reconquista, bueno, hay lugares que son preciosos. O el eje de Ciudadela, donde está CAF y demás. Pero sí creo que hay que ahondar todavía en esos proyectos, ¿no? O sea, falta detalle. Sí, falta detalle. Conocida. Y está bien que falte detalle. Ahora, porque lo primero es, abro la discusión, ¿no? Y después, a través de los coordinadores de bancada, según lo que dijo cuando compareció el intendente, que vengan las propuestas. Bueno, y ahí iremos tirando las propuestas que entendemos que son pertinentes. Pero te repito, yo creo que la derecha hay que dársela en algunas cosas a los municipios. No hay que olvidarse que ahí también tenemos 2 municipios que gobierna la coalición, que gobierna particularmente el Partido Nacional, Matilde Antía en el CH y Mercedes Juiz en el municipio de, que también dentro de los paquetes extrapresupuestales tienen temas que son importantes en esos municipios, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que perder de vista, como dice un amigo en inglés, the whole picture. Para cerrar, tengo entendido que la bancada de todos los sectores opositores en la Junta Departamental hace, no sé, capaz que cuestión de 15 días, pidió que llegara formalmente el proyecto, no ya la propuesta que conocimos y de la que estábamos hablando, para que eso desencadenara un trabajo en comisiones en la Junta
Y una de las cosas que interpreto es que quizá eso podría llegar a darle lugar a que el proyecto se dividiera en más de una iniciativa. Es decir, ¿tienen alguna pauta de cuándo podría estar el proyecto en concreto elaborado y presentado? ¿Puede darse el escenario de que se acompañe una parte sí y el resto no? ¿De que se desglose? ¿Eso está en la conversación? Yo el otro día charlé con Nicolás, que es el coordinador de bancada nuestro, y justo en la charla también estaba Joaquín, otro de la 22. Y creo que lo que se pidió es una comisión que en realidad se conforme para que vengan los directores de la Intendencia, para que vayan los directores de la Intendencia a la Junta Departamental a ahondar en los temas. Creo que fue más que nada por ahí, ¿no? O sea, presenten formalmente bien esto y ahí se va discutiendo el tema, como si fuera casi una rendición de cuentas, en el sentido, llamen a los directores, ¿por qué esta calle sí, por qué esta calle no? Supongo que viene por ese lado, ¿no? Eso es un tema mucho más administrativo ahí de la Junta. No tengo ni idea cuándo van a presentar los proyectos de decreto tampoco. Pero sí creo que en este tiempo lo que hay que hacer es la discusión de fondo y no la discusión banal de vas a votar, no vas a votar. ¿El escenario de desglosarlo te parece un escenario posible en función de cómo se da el juego político en ocasiones? Sí, pero aparte yo creo que hasta supongo que depende mucho también de cómo van a ser los financiamientos, ¿no? La fuente de financiamiento, si es a través de multilateral, si es a través de una oferta pública, si es un fideicomiso, si son préstamos con multilaterales, es lo que te decía. Entonces, yo creo que eso hasta va a depender de cómo la Intendencia termine tomando esas decisiones, ¿no? Santiago Caramés, dirigente del Partido Nacional de Montevideo, gracias por la visita otra vez a la mañana de La Diaria. Un gustazo estar acá. Hacemos una breve pausa y preparamos la mesa para recibir a Mariana Cianelli ya en plan de transición rumbo a la segunda mañana que vendrá en un ratito con Sofía Romano. Nos queda el último bloque. Cuando estoy en el estudio grabando cuido cada detalle. Con mi salud tengo el mismo cuidado. Por eso desde hace años elijo El Círculo. Un lugar donde siempre me he sentido cómodo, no solamente por la atención, sino por la calidez humana y el compromiso real para mejorar y crecer. Para mí, esa es la diferencia. Si tu cédula termina en 4 y sos socio FONASA, en abril, hacé como yo. Elegí la mutualista con el índice de satisfacción más alto. Afíliate ahora llamando al 1870. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. No te remontes que no sos cometa. No se puede chiflar y comer gofio. Es más viejo que el agujero del mate. Encontrá el significado de estos y 1000 dichos y refranes más recopilados en un libro por la Academia Nacional de Letras, editado por Banda Oriental. Pedilo en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental. Territorio de libros. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es abrir la puerta a mundos nuevos. Es aprender con las manos, con la cabeza y con el corazón. Es construir y personalizar tu carrera eligiendo lo que te apasiona. Porque en la UCU sos parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía.
10:45, estamos llegando al tramo final de la mañana de la diaria, que ha generado mucha repercusión por las dos entrevistas que planteamos esta mañana. A veces tenemos 3 segmentos, ¿no? De personas que llegan a esta mesa. Hoy concentramos en 2 temas. En uno de los casos, ¿no? La presencia de Blanca Rodríguez. El horario, entre otras cosas, el hecho de que hayamos hecho esa entrevista a las 9 y poquito, se debió a que tiene que estar presente en el Senado para la interpelación al ministro del Interior, que va a ser nuestro gran tema de mañana viernes, cerrando la semana, nuestra primera semana en estos nuevos estudios, y esa interpelación está a punto de empezar. A punto de comenzar y, como decías, adelantando, mañana a las 10 de la mañana vamos a tener una entrevista central con el ministro del Interior, Carlos Negro, después de una jornada que todo indica que va a ser maratónica. Sí, ahí va. Yo decía recién, Blanca Rodríguez hoy tenía que estar en el primer turno, porque si a las 11 de la mañana empieza una interpelación, bueno, saliendo de acá a las 10, llega al Palacio Legislativo más o menos con aire. Ahora, pensando en Negro, que será entonces entrevistado mañana desde las 10 de la mañana en este programa con digamos, lo que deje la interpelación. Me pregunto con cuántas horas de sueño concretado, dormido, quiero decir, efectivo, llegará a este programa, porque las interpelaciones a veces, y más cuando hay asuntos como la seguridad, se vuelven muy extensas, ¿no? Yo creo que para mañana podemos preparar el café petróleo de hoy fuerte, bien fuerte, Sí. para que si está dormido el ministro, despierte. Sea con el ministro bien despierto o muy cansado, mañana estará Carlos Negro aquí a las 10 de la mañana, así que ya les dejamos el anuncio de la que será una de las entrevistas que tendremos en una jornada que nos permitirá también, como siempre los viernes, hay cosas que no cambian, adelantar los contenidos de la diaria de fin de semana, que me tiene trabajando por si algo me faltara entre este kiosco y el kiosco de la tarde. Estoy escribiendo una nota. ¿Se puede spoilear? Bueno, tiene que ver con un edificio. Yo estoy mirando para que ustedes se puedan ubicar, digamos, se hagan su composición de lugar. Mirá cómo te lo digo. Estoy mirando hacia la zona de la bahía, hacia la zona de la Aguada. Desde el lugar en el que estoy no veo el edificio del que voy a escribir por poquito, pero la nota que estoy preparando para el sábado tendrá que ver con el edificio de la ex estación General Artigas, la estación central, que bueno, sabemos que es muy probable que pase a manos del Estado una vez que la justicia administrativa homologue un acuerdo de partes que ya alcanzaron el Estado a través de distintos organismos y el empresario Fernando Barboni, durante mucho tiempo vinculado a proyectos, en algunos casos tristemente célebres, llevados adelante por el Banco Hipotecario del Uruguay en otro tiempo, ya hace mucho. Y entonces lo que se plantea como gran pregunta es, bueno, el Estado recuperará ese edificio de enorme valor patrimonial, pero además, yo qué sé, con una presencia en el imaginario colectivo, hasta por la añoranza del tren que hay en este país muy fuerte. ¿Qué hará con él? Bueno, trataremos de aproximarnos a esa respuesta y también algunos detalles de cómo es el acuerdo entre el Estado y el empresario en la edición de fin de semana, en la que después de mucho tiempo escribiré. ¿Vos tenés alguna nota prevista para diaria de fin de semana? Porque vos también escribís, y mucho más que yo. De hecho. Yo también escribo, todavía no tengo prevista. ¿No, todavía? Todavía no. Pero puede que sí. A veces pasa que bueno, que todo el viernes hay que ponerse a crear. Y además de todo, sos madre, como si tuvieras poco trabajo, ¿no? Redacción, casa, radio. Cuidados, todo etcétera. Eso junto. Bueno, completito. Luego de este segmento de intercambio de experiencias personales, que ojalá no les haya aburrido, vamos a hablar de ustedes, por lo menos de algunos mensajes que llegaron en el último rato. Por ejemplo, con respecto a la entrevista con Santiago Caramés, que recordemos no es edil del Partido Nacional en Montevideo, pero sí lidera una agrupación que tiene presencia en la Junta, y una presencia importante, 3 bancas, ¿no? Cuesta bastante en votos un asiento en la Junta Departamental de Montevideo. Bueno, lo que dice quien nos escribe a propósito de este tema, un oyente, Alberto en este caso, es que hay que ser bastante valiente para ignorar lo que define el oyente como la orden de la calle Pou, con respecto a cómo el Partido Nacional se tiene que parar en Montevideo. Prefirió Caramés no hablar tanto de la calle Pou, pero quedó bastante claro durante la entrevista que su agrupación tiene una diferencia muy fuerte de fondo con respecto a la mayoría del Partido Nacional acerca de cómo ser oposición. Sí, y en particular
creo que quedó bastante de manifiesto que tiene una postura bastante diferente a la del senador Martín Lema, que ha centrado buena parte de su agenda política en Montevideo. Después, escribió Gustavo desde Piriápolis. Interesante la forma en la que responde Caramés, y eso es bueno para la política, la democracia y la república. Dice, aclara que él no es montevideano porque escribe desde Piriápolis, pero siguió la entrevista vinculada a temas, en ese caso, de la agenda montevideana, aunque yo creo que hay capas que poco se juntan, ¿no? Como que se solapan, porque también hubo en algún momento una mirada cómo el Partido Nacional hace oposición en lo nacional, ¿no? Sí, eso estuvo presente. Yo asocio este tipo de planteo más montevideano con algunas cosas que a veces dice y nos ha dicho aquí, por ejemplo, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. Sí, parecería, todo indica que hay una posición dentro del Partido Nacional. El Partido Nacional siempre tuvo dos alas bien claras, ¿no? Una más vinculada al herrerismo y otra más al wilsonismo. Bueno, parecería ser que Nicolás Olivera, Santiago Caramés y otros estarían en una posición distinta a la actual hegemonía del Partido Nacional. Sí, que estuvo un desafío, como decía un oyente, porque bueno, la figura de la calle Pou es una figura muy fuerte. Sí. Y más allá de su intervención y hasta qué punto es, en caso de que sea en la discusión de Montevideo, yo creo que es muy difícil para cualquier dirigente plantarse en un lugar, no sé si decir desafiante, pero por lo menos de discrepancia en torno a temas de los pesados, ¿no? Sí, totalmente. El final de este programa, ya que estamos hablando tanto de Montevideo, vendrá con una imagen que involucra a Montevideo, pero también a una compañera de la Diaria Radio, quien nos antecede habitualmente. Ahí está. Ahí la ven. ¿Qué es lo que estamos viendo, Mari? Ahí podemos ver una parte de la mañana de hoy que yo les comentaba que estuvo muy cambiante. De repente teníamos lluvia, de repente teníamos sol y salió el arco iris detrás de Maggie. Esa foto fue capturada por nuestro compañero David Mattioli, donde el arco iris por atrás de Maggie aparece en estos ventanales hermosos y nos regaló esta preciosa imagen. Esta es una imagen mágica, prácticamente, que generó en su cuarto día al aire en esta nueva etapa la Diaria Radio. Y ella en ese momento no se dio cuenta porque tuvo una agenda muy, muy movida en su programa de la mañana. Después cuando salió le comentamos y dice, ay, no tenía ni idea que hubo un arcoíris. Me hubiera gustado que ese arcoíris me acompañara a mí, pero no quiso. Me dejó totalmente tirado. No. Pero bueno, salió el sol atrás Salió el tuyo. sol, que no es poco, se va acomodando el día después de, bueno, el temporal que ya nos queda un poquito atrás. Y el arcoíris a vos te hizo asociar ideas. ¿Te generó qué? Me hizo recordar una canción de los Stones. Mirá vos. Que si quieren, la podemos hacer sonar. Qué distintos somos antes de que suene, porque yo hubiera pensado, ¿cuándo no? Montevideo, Fernando Cabrera. No en este caso, en Jaime Ross, que tiene una llamada Lluvia con Sol. Bueno. Pero bueno, vos, más globalizada, elegiste en realidad, y hablando en serio, una preciosa canción, que va a ser la canción con la que hoy este programa se va a despedir en algo que será ritual. A futuro elegiremos siempre, por algún motivo, por lo que nos parezca, por alguna puerta que se abra en el plano asociativo, una canción para decir chau, para que ustedes se despidan escuchando. Ojalá que música que les guste, se despidan. Terminen el tramo de oyentes de este programa para quedarse para lo que viene con una canción que ojalá que les guste. Y bueno, y será todo un desafío resolver eso diariamente. Capaz que nos pueden empezar a ayudar. También, se me ocurre. también. Y eso también ayudará a que la transición entre quienes dejamos la mesa y quienes entran tenga un poquito más de tiempo, porque hay que acomodarse cuando se llega acá a hacer un programa. Dejar los cafés, el agua, etcétera. Exacto, y otras cosas que no podemos mencionar también. Exacto. Repetí la canción que elegiste y con eso nos vamos. She's a Rainbow. Hasta mañana, que pasen bien.